Evangelio del 30 de enero 2013, Marcos 4, 1-20. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, a menos que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que a oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Esta parábola de San Marcos, de hecho está en los 3 sinópticos, es clásica, el sembrador. Vemos cómo se acerca al Señor una gran muchedumbre, y todos quieren escuchar su enseñanza, pero no todos la reciben de igual manera. Y así como se acercaba una gran muchedumbre entonces, así también ahora hay muchos que tratamos de escuchar la palabra con diferentes resultados. La comparación de la parábola para nosotros de alguna manera es cierta. Conociendo la explicación del Señor es medianamente sencilla. La semilla que siembra el sembrador justamente es la palabra del Señor, es decir, el Evangelio, la buena noticia. Pero ubiquémonos en estas 4 posibilidades. ¿Los que estaremos nosotros a lo largo del camino? Seguramente que no, porque aquellos que están a lo largo del camino son los que van a la misa por compromiso, son los que cumplen con el precepto de la misa, y por eso, porque van pensando en otra cosa, obligados a tener que cumplir con Dios, o porque su madre se los exige, o su esposa, o alguien se los exige, pues van sin poner mucha atención. Por eso viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Son la gran mayoría, porque si ustedes hacen el ejercicio de preguntar de qué trató el Evangelio una media hora después de salir de misa, muchos les van a contestar que no saben. Los que están sembrados en terreno pedregoso son los inconstantes. Dice, la reciben con alegría, reciben las palabras del Señor con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos. En cuanto se presenta un problema, por causa de la palabra sucumben. Son todos aquellos que les da vergüenza que les digan mochos, que les da vergüenza que les digan que son católicos. Pero tú crees en esas tonterías. ¿A poco crees que Dios existe? Y no, y comienza precisamente el demonio a atacarnos. Y aquellos que les da vergüenza, que son inconstantes, sucumben. No logran mantener la palabra en su corazón. Por cierto que la tierra buena es justamente un corazón bueno. No solamente en las orejas ni en la mente, sino en el corazón tiene que llegar la palabra del Señor. Los que están sembrados entre piedras, entre abrojos, oyen la palabra,
Pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, y diría la seducción, es decir, la concupiscencia de otras cosas, de los gozos, de los placeres, invaden y ahogan la palabra y la dejan sin fruto, porque no solamente necesitamos ir a escuchar el Evangelio, sino tenemos que hacer que ese Evangelio fructifique en nuestras vidas. Finalmente está este último grupo, los sembrados en tierra buena, aquellos que han oído la palabra, la acogen, la reciben y dan fruto, que permiten abrirse a la gracia de Dios. ¿En cuál de estas posibilidades te encuentras, querida hermana, hermano? Tratemos todos de tener un corazón bueno, de ser valientes para las pruebas, porque la recompensa es inmensa. Solamente se nos va a recompensar con la vida eterna, con el gozo y la felicidad plenas, con el cielo, verdaderamente. Y no solamente cuando ya hayamos muerto, sino en esta propia vida, con la presencia de Dios. Porque si podemos hacer que esta palabra que recibimos del Señor por su misericordia dé fruto en nosotros, en nuestros corazones, entonces contaremos ciertamente con el auxilio del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Pidamos hoy, hermanos, que Dios nos conceda su Santo Espíritu de amor, que fortalezca nuestras rodillas que se doblan, que prepare nuestras manos para la pelea y el combate en el mundo, y sobre todo que ilumine nuestra inteligencia y nuestra voluntad hacia el bien sumo que es Él mismo. Que la Virgen Santísima nos tome de la mano, nos cubra con su manto y nos lleve por el camino de su Hijo. Dios les bendiga.